Bien, vean, aquí en la pantalla tenemos una mano, concretamente es la mano derecha, y es una técnica desarrollada por mi persona para utilizarla como una herramienta para hacer que nuestro pensamiento sea más completo y preciso. Vamos a iniciar. Aquí en el dedo pulgar tenemos quién. Es el primer elemento que tenemos que contestar. ¿Quién? Por ejemplo, si estamos hablando del cuento de Bertolt Brecht, la pregunta es ¿quién? Entonces la respuesta es Bertolt Brecht. Si estamos hablando de Paulo Freire, la pregunta es ¿quién? Y la respuesta es Bertolt Brecht. Si estamos hablando de Lorenzo Milani, la pregunta es ¿quién? Y la respuesta es Lorenzo Milani. Bien, es el primer elemento. Entonces, por ejemplo, cuando elaboramos un objetivo, ¿quién? ¿Quién? Tenemos que enunciar brevemente el quién. El educando, la persona que está con nosotros en nuestra consulta, etcétera. Primero, el quién. Es el primer elemento. Esta es una herramienta para hacer que nuestra verdad sea completa y precisa. Bien, vamos al espacio que está entre el pulgar y el índice. Y eso responde al qué. ¿Qué asunto? ¿Qué tarea? ¿Qué contenido? ¿Qué actividad? ¿Qué dinámica? ¿Qué recurso? ¿Qué valoración? Cuando hablamos de la interacción entre dos personas, entonces, ¿qué interacción? Bien, entonces el segundo elemento es el qué. Bien, vamos a nuestro dedo índice y el tercer elemento es el cuándo, el tiempo. ¿Cuándo? ¿Cuándo van a hacer esta tarea? ¿En qué tiempo van a hacer esta actividad? ¿Cuánto tiempo va a llevar esta actividad? 10 minutos, 15 minutos. Bien, entonces vamos repasando. Por ejemplo, esta videoconferencia. ¿Quién? Mi nombre es Acacio Edmundo Masip Toral y cada uno de ustedes los participantes. ¿Qué? Una videoconferencia. ¿Sobre qué es esta videoconferencia? Sobre hacer que nuestro pensamiento sea completo y preciso. ¿Cuándo? El día de hoy. Entonces ustedes me dicen qué día es hoy y cuándo a esta hora de 9:30 a etcétera. Entonces, ¿cuándo? Pasamos al siguiente elemento, ¿dónde? ¿En qué lugar? En este caso, el dónde es a través de esta plataforma, a través de este medio, a través de esta institución. Entonces, el dónde. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cuál es el modo? Entonces, a través de una videoconferencia y a través de esta lámina que ilustra nuestra mano derecha. ¿Cómo? Luego pasamos al siguiente elemento que está entre nuestro dedo anular y nuestro dedo chiquito. Entonces ahí ponemos el cuánto, la cantidad. Si vamos a hacer una valoración, ¿cuánto? ¿Cuánto mide en la cintura? ¿Cuánto? Y pasamos finalmente al por qué. ¿Por qué hacerlo? ¿Para qué hacerlo? Esto nos lleva a la filosofía. Entonces vamos a iniciar. Les presento en la pantalla una herramienta para nuestro pensamiento, para hacer que nuestro pensamiento sea completo y preciso. Esta herramienta es elaborada por mi persona, por eso dice Masip 2021, Armonía y Concierto de Inteligencias, que es la institución donde laboro. Bien, entonces esta herramienta
habla sobre que la verdad, y esta herramienta se refiere a nuestra mano derecha, porque nuestra mano derecha se refiere a nuestro hemisferio izquierdo, lo que es medible. Bien, entonces para que nuestro pensamiento sea completo y preciso, debe reunir estos elementos: quién, qué, cuándo, dónde, cómo, cuánto y por qué. Bien, entonces esta es una herramienta para que ustedes la utilicen en los trabajos que están haciendo. Por ejemplo, les voy a pedir que hagan un resumen de unas películas que van a ver. Entonces, ¿quién se refiere al director, a los protagonistas? ¿Qué es el asunto? ¿Cuándo se realiza esta película? ¿En qué lugar? ¿Cómo? ¿Cuánto? Si tiene números, si tiene gráficas y por qué, cuál es la intencionalidad de esta película. Bien, en lo que llevamos de nuestra convivencia en el curso, sirve, por ejemplo, para elaborar el objetivo. Entonces, ¿quién va a elaborar el objetivo? Ustedes. Luego, tienen primero que incluir a quiénes a quién va dirigido su proyecto, a quién va dirigido su proyecto. El siguiente elemento es cuál es el qué, cuál es el contenido de su proyecto. El siguiente elemento, ¿cuándo? ¿Cuándo se va a realizar? ¿Dónde? ¿Cómo se va a realizar? ¿Y por qué y para qué? Muy bien. Ahora que ya tienen la introducción, vamos a ir viendo cada uno de estos elementos. Vamos primero con el quién, con la persona. Entonces, aquí a mano derecha vamos a ir leyendo. Entonces, se refiere a los personajes que intervienen, en lo que estamos trabajando. ¿Qué personajes intervienen? Bien. Luego, ¿quién hace de guionista? ¿Quién hace de guionista? En este caso, ustedes son los guionistas, los directores y los arquitectos de la programación que están haciendo. Ustedes hacen el guión, ustedes hacen la función de director y ustedes hacen la función de arquitecto. Bien, ¿quién va a ser el protagonista de esto que estamos programando? Protagonista. Bien. ¿Y con qué otras personas, con quiénes otras personas vamos a interactuar? Y con esas otras personas vamos a formar una orquesta, de manera que juntos estemos en sintonía y en sincronía. Ok, ¿quién tiene un cuerpo físico, pero también tiene un cuerpo moral, tiene un cuerpo emocional, tiene un cuerpo mental? Y dentro de este guión que estamos haciendo va a cumplir un rol, una función. Y este personaje tiene fortalezas y debilidades. Y en cuanto al medio ambiente, tiene oportunidades y amenazas. Entonces, el primer elemento es el quién. Vamos con el siguiente elemento, el qué. El qué. Por ejemplo, el objetivo que estamos desarrollando, la meta hacia dónde vamos. Entonces tenemos que especificar la meta hacia dónde vamos. Voy a ir a la ciudad de Puebla, voy a ir a la Ciudad de México, voy a ir a... Entonces nuestro objetivo, nuestra meta, ese es el qué. Muy bien. Vamos a ver los elementos del qué. Si se refiere al mensaje, entonces, ¿qué contenido? Si se refiere al movimiento, ¿qué actividad? ¿Qué dinámica? ¿Qué recurso voy a utilizar? ¿Y qué valoración voy a tener? Si se refiere a la relación con otras personas, entonces, ¿qué interacción van a tener con las otras personas? Van a tener una interacción de simetría, yo gano, tú ganas, y vamos a reconocer que en toda interacción va a haber una diversidad. Si observamos los dedos de nuestra mano derecha, vamos a observar que todos son diferentes.
Entonces aceptamos la diversidad del otro. Sin embargo, forman una sola mano. Una sola mano. Bien. Entonces, esta diversidad está en confrontación o hay acuerdos. Entonces, ¿bajo qué guión vamos a guiarnos? ¿Quién está haciendo el guión y quién está estableciendo la relación? Entonces, ya tenemos dos elementos, el quién y el qué. Vamos al tercer elemento, dónde. Se refiere al lugar, al espacio. Entonces, el dónde es el escenario donde cada uno de nosotros está actuando. Por ejemplo, les mencioné que la historia natural de la enfermedad es nuestro escenario, donde cada uno de nosotros, los actores, nos estamos moviendo. Entonces, el dónde es el lugar, el escenario, el paisaje, el medio ambiente. Y este escenario es tangible, lo que podemos ver, lo que podemos observar, pero también se forma por un escenario intangible, lo que no podemos ver con los sentidos, pero que podemos ver con la mente. Entonces, en este escenario estamos ahorita en un lugar aquí y ahora, pero ¿hacia dónde vamos? Entonces ya tenemos dos escenarios, el aquí estoy, y hacia dónde voy, el escenario futuro. Entonces, desde este dónde también es desde qué perspectiva estoy viendo el problema. Lo estoy viendo desde aquí abajo a nivel micro o me elevo como una águila y lo estoy viendo a nivel macro. Estoy viendo todo el paisaje, el dónde. Entonces, este escenario también se refiere entonces a la visión que estoy teniendo, a la visión micro chiquita o la visión macro grande. Muy bien, vamos ahora en el cómo. Ya tenemos el quién, qué, cuándo, dónde. Vamos ahora al cómo, el cómo hacerlo. Entonces, al método que vamos a seguir. Entonces, en lo que hemos visto, hay varios métodos para hacer algo. El método, por ejemplo, crítico, que observa la situación de una manera más profunda. El método socrático, donde yo, el ponente, no expone, sino que pregunta, pregunta y pregunta y pregunta. Y a través de la pregunta voy guiando a la persona con la que estoy dialogando. Entonces, ¿cómo? Se refiere a nuestro patrón de conducta. ¿Qué conducta voy a seguir? La conducta, por ejemplo, donde aprendo de la naturaleza, la conducta donde me reconozco como un ajedrez viviente, la conducta donde me reconozco como un estratega y entonces me pregunto cómo voy a hacer esto y elijo mi estrategia. La pregunta donde me doy cuenta que yo soy el que organiza y entonces organizo todos los recursos. Y la pregunta donde me doy cuenta que hay puntos críticos, puntos llamados palanca, donde tengo que actuar. Bien, vamos al siguiente elemento. Ya tenemos quién, qué, cuándo, dónde, cómo, cuánto. Ahora vamos al cuánto, a la cantidad. ¿Cuánto es mi peso? ¿Cuánto es mi estatura? ¿Cuánto es mi relación entre peso y estatura? Se refiere a la cantidad, al número. Bien, ok. Dentro de el cómo, vamos a ver cuáles son las acciones principales, cuáles son las buenas prácticas, las mejores prácticas, cómo tenemos la necesidad de trabajar en conjunto y cómo negociar mejor. Todo se refiere al cómo. Finalmente llegamos al por qué, al para qué. ¿Para qué hacer esto? Entonces, aquí están nuestros principios rectores, nuestros valores, nuestra brújula que cada uno tiene para la vida, las leyes que nos guían, las leyes internas y las leyes externas. Ok, los reglamentos, la constitución, la ley de educación. Bien, ahora sí. Entonces vamos a empezar a concluir.
Esta gráfica que estamos viendo se llama la técnica de la mano derecha. Fue elaborada por mi persona en este año, muy bien. Y tiene los elementos que necesitamos relacionar como letras uno tras otro para hacer que nuestra verdad sea completa y precisa. Si ustedes van a desarrollar un objetivo, tienen que cumplir con todos estos elementos. Si ustedes van a hacer la programación de una charla, de una plática, tienen que cumplir con todos estos elementos. Bueno, les doy las gracias por su atención. Espero vean con calma esta herramienta y les explico brevemente para cerrar por qué subí esta herramienta. Porque observo que a veces su presentación es muy dispersa. Hablan de una cosa, de otra, y se extienden mucho, pero no llevan una coherencia, una columna vertebral. Entonces, esta herramienta que le estoy presentando es para que sea su columna vertebral de sus escritos, de sus objetivos, de sus programas, que cumpla con esto, de manera que su pensamiento sea lo más breve posible, pero al mismo tiempo completo y preciso. Esta herramienta no es para que se extiendan en sus trabajos, es exactamente al revés, es para que lo hagan concreto y preciso. Por ejemplo, en su tarea de evidencias se extienden en palabras y palabras y palabras, y todo lo podrían concretizar en un solo cuadro, en una sola tabla que reúna todo su pensar, y entonces ese pensar lo observan como un plano, lo valoran y lo ajustan de acuerdo a las necesidades. Bueno, me despido de ustedes agradeciéndoles su esfuerzo, mi respeto a ustedes, reciban mi respeto, muchas gracias por su colaboración y estoy muy contento con ustedes. Muchas gracias y buen día.